Amables telespectadores, esta es su sección de literatura en su serie Escritores Latinoamericanos. Hoy les presento a un joven escritor mexicano, Herminio Martínez, cuya obra publicada ocupa ya un lugar propio en las letras latinoamericanas. Herminio Martínez nació en el Bajío, allá en la Cañada de Caracheo, municipio de Cortázar, estado de Guanajuato. Desde niño supo nutrirse de las imágenes vivas de su tranquila comunidad, que a la vez convierte en fuente de su creación literaria, denominándola Machigua. El día 15 de febrero de 1985, las letras mexicanas se engalanaron al ser distinguidos con los premios Mazatlán de Literatura, Herminio Martínez y Octavio Paz. Este hecho habla por sí solo de la calidad literaria de Herminio Martínez, ya que el compartir un reconocimiento con uno de los más grandes poetas de México no es obra de la casualidad, sino de todo un estilo y una forma que, como ya se ha dicho, hacen de Herminio Martínez una figura con una presencia auténtica en nuestra literatura. En ese mismo año publica Ruido de Hombres, un libro de poesía en el que los lectores no van a oír música de ángeles, sino simplemente ruido de hombres. También en 1985 publica un libro de cuentos, La Jaula del Tordo, obra en que reúne una narrativa a ras de suelo. Sí, La Jaula del Tordo es la pajarera en que Herminio Martínez ha logrado atrapar una cómoda alacena de imágenes comunes. Aves de su predilección, cálices, santos traicioneros, bueyes transparentes, monjitas lascivas y campesinos meditativos. De este libro presentamos un cuento, Pajarero. Herminio Martínez vendrá a Ciudad Juárez, estará con nosotros en el segundo Encuentro Nacional de Escritores. Finalmente hemos de decir que su prosa tiene un acercamiento con la de Juan José Arreola. También nos recuerda a Juan Rulfo y a nuestro Jesús Gardea. Muchas gracias por su atención. La técnica que emplea Herminio Martínez es extraordinariamente sencilla. Nos recuerda a Juan Rulfo. También se familiariza con Juan José Arreola. Tiene también una cercanía con Jesús Gardea. Herminio Martínez estará en Ciudad Juárez por segunda ocasión en el segundo Encuentro Nacional de Escritores, a celebrarse el 7, 8 y 9 de mayo. También debemos reconocer el afán de colaborar de este escritor con nuestra universidad, ya que es colaborador de nuestra revista cultural Entorno. Muchas gracias por su atención. Maestra, a usted como mujer profesionista, ¿qué le parecen, qué opinión le merecen las medidas económicas anunciadas por el presidente López Portillo para dar solución o tratar de dar solución a los problemas económicos del país? Yo creo que estas medidas son trascendentales para el país y para todos los mexicanos. Si estas medidas se llevan a cabo perfectamente reglamentadas, con un orden, va a ser de gran beneficio para todos y esperamos que este cambio, que es radical en nuestra historia y en nuestro país, en un futuro podamos decir que nos ha beneficiado grandemente, pero también lleva de parte de los mexicanos el compromiso a estar conscientes de la situación y apoyar esta medida también en lo que a nosotros nos corresponde para que resulte verdaderamente beneficiosa. Señor licenciado, ¿qué opinión le merecen las medidas anunciadas por el gobierno federal para dar solución a la crisis económica que vive el país y sobre todo la sindicalización de los empleados bancarios? Mire usted, en relación con las medidas anunciadas por el presidente de la República en su último informe,
relacionadas con la nacionalización de la banca y el control de cambios, pues tal vez lo único criticable, pienso, es que no se hubiera hecho hace muchos años. La nacionalización de la banca así venido siendo una petición que las intelectuales, las fuerzas progresivas y democráticas de la sociedad mexicana han venido señalando como una necesidad desde hace mucho tiempo. Yo personalmente estoy muy satisfecho con esta medida. Y el control de cambios es una medida técnica necesaria para controlar la inflación artificial que fue causada por las personas que fueron señaladas por el presidente en su informe. Pienso además que los mexicanos debemos estar satisfechos por esta medida tomada por el gobierno federal y apoyarla, independientemente de que en otras cosas no estemos de acuerdo con actos gubernamentales. En el caso concreto de la nacionalización, pienso que todos los mexicanos deben apoyarla. En lo que se refiere a la sindicalización de los trabajadores bancarios, es un anhelo que ese gremio ha manifestado durante mucho tiempo. Pienso que es un derecho que deben ejercer. Yo los exhortaría a que lo hiciesen lo más pronto posible. Señor licenciado, ¿cuáles son sus comentarios, sus opiniones en torno al informe del presidente de la República y concretamente a las medidas anunciadas por él para dar solución a la crisis económica del país? Bueno, definitivamente el problema de la actual situación que presenta el país, fundamentalmente en el aspecto económico, reviste una gran preocupación para los universitarios en especial, por ser estos las personas que de alguna manera tenemos la obligación de externar alguna opinión esencialmente técnica sobre el problema que presenta nuestro país. En lo que se refiere al aspecto fundamentalmente teórico, político, que es el área de enseñanza que pretendo realizar en mis clases de Teoría General del Estado, la situación del Estado mexicano es evidentemente el de una crisis política, provocado por supuesto de la situación económica. La crisis política, que a su vez también provoca crisis económica, se debe a dos factores fundamentalmente técnicos: la ausencia de credibilidad del pueblo mexicano hacia el poder público, gobierno, administración pública, y la ausencia de los controles efectivos del poder soberano frente a los particulares. Esto es, no existe un control político entre los factores reales de poder y no existe un control fundamentalmente jurídico del Estado frente a los particulares, mucho menos de los particulares frente al Estado. Cuando nosotros nos presentamos con la disyuntiva de que la constitución o la integración del poder público debe ser fundamentalmente a través del sistema democrático, y donde los pobladores o los miembros de una sociedad política como la nuestra deben ejercer su voto, su derecho político a través del sufragio, y que sus auténticos representantes puedan ser los que constituyan los órganos de poder, entonces podremos confiar en el ejercicio o en la acción de los que integran el poder público. Pero cuando no se presentan esas circunstancias históricas en un pueblo, y cuando los miembros del poder público no son realmente los que la población ha escogido para que realice una función determinada, entonces se pierde una credibilidad
en la acción de los personajes o de los sujetos físicos que encarnan una función pública, porque es desconocido tal vez en muchos de los casos la trayectoria personal de cada uno de ellos, su capacitación frente a los problemas de orden público que ya son muy importantes en México, que no son los de 1910, y que los cuadros de mando del poder público no están debidamente capacitados como deben de ser a través de algunas formaciones esencialmente universitarias. Esa ausencia de credibilidad representa que el poder público no puede implementar programas económicos o programas de orden social o de orden político o de orden material para la prestación de los servicios públicos elementales, puesto que el poder público necesariamente requiere del apoyo total de la población para implementar cualquier programa que sea en beneficio de este. No es el caso en nuestro país. Nuestro país se encuentra en una encrucijada histórica porque la población ha perdido la confianza en el poder público, y no de la actual administración, que creo en lo más hondo de mi pensamiento, que estoy bien seguro de afirmarlo, que la actual administración no es el culpable de una situación actual, sino que es el conjunto de fallas que han presentado durante tantas generaciones que han ejercido el poder y que hoy culminan, por supuesto, a través de este tipo de situaciones conflictivas para una población tan complicada como nuestro país. Pero aunado a esa ausencia de credibilidad de la población frente al poder público, se presenta que el Estado tiene que tomar medidas radicales en torno al control de la acción de los particulares. La acción de los particulares tiene que estar definitivamente vigilada en cualquier sistema de gobierno por el Estado. El Estado representa la entidad más importante para vigilar, ordenar, establecer las políticas necesarias para que la población presente perspectivas de progreso y de bienestar, de tranquilidad, que es factor importante para el progreso y el bienestar, y requiere de órganos de poder, instrumentación de acciones públicas a través de los ordenamientos jurídicos, que no ha sido posible porque no existen los órganos de control en el orden político y en el orden jurídico. El particular no puede defenderse de las medidas en un momento determinado dictadas por el poder público porque no tiene, tal vez, aunque tenga, vaya la redundancia, los instrumentos jurídicos necesarios para hacerle frente a las medidas que el Estado dicte en su contra, pero no tiene los factores reales de poder que puedan hacer que se respete ese derecho frente al Estado. Por otra parte, el Estado no ha podido instrumentar jurídica formalmente sus acciones, sus programas en la población, en las áreas específicas determinadas, comercio, población, etcétera, salud, establecimiento e impartición de la justicia, etcétera, 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 porque no puede sostener dentro de la propia estructura, dentro del mismo poder, órganos de control interno. O sea, dentro del grupo en el poder existen subgrupos, y esos subgrupos tienen diferencias ideológicas que presentan problemas en cuanto a la unificación de las acciones frente a la sociedad política. Esa es básicamente la situación teóricamente hablando, técnica y teóricamente hablando, sobre el aspecto político que presenta el Estado el Estado mexicano en estos momentos históricos que vive el país. Aunado tal vez a esos dos factores, la ausencia de credibilidad y la ausencia de los controles jurídicos y políticos del Estado frente a los particulares, y a su vez de los particulares frente al Estado, se presentan circunstancias de orden externo, tales
como los compromisos políticos y económicos que el Estado mexicano ha creado a través de diferentes generaciones en el poder, en el consenso internacional. Ahí podemos encontrar que el país realmente se encuentra dentro de un grupo de sociedades fundamentalmente capitalistas que establecen las reglas del juego económico a los más intereses particulares de dichas sociedades. Y cuando el país no presenta las alternativas de progreso y de bienestar ante esas sociedades que le prestan, pues lógicamente las sociedades no contemplan los problemas internos que pueda haber en dicho país, sino más bien garantizar sus intereses frente a ese país que es socio. Y esta circunstancia le desfavorece en este momento a México, y creo que el país debe reflexionar sobre los próximos pasos a seguir, pero no en una forma unilateral. Esto es, que el poder público esté tomando las medidas que él considere convenientes, sino que el poder público consulte debidamente no a la población en general, sino a los factores reales de poder que permitan establecer políticas nacionales definidas para que conjuntamente la sociedad política, el pueblo, en términos vulgares, el pueblo y el gobierno puedan realizar compromisos bilaterales de superación y de progreso en beneficio de nuestro país, que es realmente y al fin y al cabo por el cual estamos trabajando. Entonces, esta es nuestra inconformidad, señor. Nosotros nomás queremos hacerle saber al pueblo, ¿verdad?, que las ilegalidades, las arbitrariedades que el señor licenciado Villarreal y la forma como él está actuando para que se haga la nueva elección al nuevo futuro rector. Aparte de esto, señor, que él está convocando para el viernes a elecciones, cuando que la ley marca que se debe convocar primero a una junta de consejo universitario para que este consejo universitario a su vez establezca el día y la hora de la elección. El señor Villarreal está sobrepasando estos puntos y está convocando a reunión ya próximamente el viernes para la elección del rector. Pues como le digo, señor Bueno, volvemos a insistir, Liceo Silveira es amigo universitario, compañero, lo apoyamos inclusive. Lo que no apoyamos y lo que estamos cansados es los procedimientos arbitrarios que el señor licenciado Villarreal ha empleado a través de toda su gestión. Oiga, joven, con esto quiere decir que es un hecho que el nuevo rector sea el licenciado Silveira. Sí, señor, es un hecho porque, como le digo, está condicionado su elección. ¿Por qué? Porque todos los directores generales, a excepción de unos 3 o 4, todos los directores generales, los directores de carreras, los directores de institutos están reconfirmados en su puesto por otros 4 años, por instrucciones del Consejo Académico, que fue manejado por el licenciado Villarreal. Entonces, si un director de instituto se le ratifica el cargo por 4 años, condicionado esa ratificación a su voto al licenciado Silveira, entonces damos por hecho que el licenciado Silveira es el futuro rector. Pues gracias por llamarnos, joven, ya le hemos escuchado y sus palabras han salido al aire. Muy amable, hasta luego. Tiene que haber dificultad. Ahora, lo importante, lo que se debe tomar en cuenta, nuestra máxima casa de estudios día a día va creciendo en número, en calidad, en categoría, en extensión, y requiere de un rector que tenga la extraordinaria habilidad de poder estar bien con el gobierno y poder tener la tranquilidad que hasta ahora goza la universidad entre la población estudiantil y entre los trabajadores, sean empleados de confianza, sean catedráticos, de todo tipo de empleados, que haya unificación, porque si se equivoca quien tenga que designar al nuevo rector y no escoge a la persona idónea, la que tenga las capacidades que debe tener un político y un buen catedrático y un buen jefe de relaciones públicas, nuestra universidad va a tener tropiezos. Es lo único que podemos comentar. Porque la comunidad universitaria, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, se encuentra realmente tranquila. Maestros, funcionarios, alumnos, autoridades de la universidad están tranquilas ante el proceso electoral que se avecina y pues que en algunos medios de difusión es donde se ha notado intranquilidad. Sin embargo, pues considerando la importancia que ha logrado y como tú lo señalaste atinadamente,
la importancia que ha logrado la universidad, pues es propio que los juarenses, tanto periodistas como gente de la iniciativa privada, del sector público, en fin, que todos se interesen en él. Sin embargo, Manuel, yo sí quisiera pues advertir o señalar el grave riesgo que se corre de caer en la ligereza cuando una persona, ocultándose en el anonimato del teléfono, trata de verter alguna consideración, alguna acusación sin pruebas contundentes, sin pruebas reales, salvo la palabra de quien lo está diciendo, y que en muchas de las ocasiones no se atreven a decir su nombre y sus datos que lo identifiquen plenamente para poder ahondar en alguna investigación al respecto, y que realmente la opinión pública no sea engañada, no sea de ninguna manera factor para una sorpresa que quisieran hacerle pues a algún grupo de personas determinadas. Siento que un joven que llamaba hace rato, que decía que había intranquilidad, que la dictadura, así en esos términos se refería a la labor del licenciado Villarreal Macías, que estaba creando intranquilidad, yo siento que es todo lo contrario, porque aún en el último de los casos, consintiendo que hubiese un grupo de 20, 30 o quizás 50 personas inconformes, pues frente a ellas tenemos más de 10,000 alumnos que dicen lo contrario, casi 1 millar de maestros que se encuentran trabajando en armonía y con constante deseo de superación, que tenemos ya no 3 edificios como los teníamos inicialmente, sino 9 y otros en construcción, y muchos millones de pesos que recibe la universidad por subsidio, como subsidios oficiales, y que genera la propia universidad para satisfacer la demanda educacional superior aquí en nuestra frontera. Pues yo creo que eso es una muestra palpable de la férrea voluntad del licenciado Enrique Villarreal Macías por superar, por consolidar el nivel académico, cultural de nuestra máxima casa de estudios. Con esto, pues quisiera señalarte solamente que debemos hacer notar en la población los grandes adelantos que ha tenido la universidad, que se ha desenvuelto en un marco de respeto, de armonía y de trabajo, y que frente a esta labor tan trascendental del licenciado Enrique Villarreal Macías, pues nadie va a poder hacer mella ante la imagen que se ha logrado, y mucho menos una persona que se oculta, insisto, tras el teléfono y quizá dando un nombre falso. Yo sí quisiera, Manuel, exhortar a todo tu auditorio para que aquellas personas que deseen comunicarse a través de ti en este tema de la asociación rectoral, pues que hablen concretamente, que citen casos, y yo sé que los universitarios habrán de tomar cartas en el asunto e investigar cualquier queja concreta que haya. Muchas gracias, muy amable, y pues sí es cierto, ¿verdad? Cuando uno está inconforme, pues hay que decir, soy fulano de tal, estoy en tal parte y mi postura es así por lo siguiente. Así es, Manuel. Y yo te agradezco mucho que me hayas permitido tu programa para llegar al público, a la masa de Ciudad Juárez, que se entere y que sepa lo que hace la universidad, porque además la universidad siempre busca el acercamiento entre ella como institución, los universitarios como personas y el pueblo de Ciudad Juárez. Así es que todo esto, Manuel, pues es muy importante, y yo creo que el pueblo debe tomarlo en cuenta. Así es. Muchas gracias por llamarnos, ¿eh? Igualmente, Manuel, muchas gracias. Bye. Pues así es, el tema es interesante porque a todos compete. Algunos dicen, es un interés nada más para la comunidad universitaria. No es cierto. Definitivamente cualquier institución educativa federal, como el caso de la universidad, nos debe interesar a cada uno de nosotros, porque son instituciones educativas que viven, crecen de acuerdo a los subsidios, de acuerdo al prestigio que se ganan, de acuerdo al comportamiento y desempeño de su labor profesional de los alumnos y de los egresados de ellas. O sea que todos participamos en alguna forma para hacer grandes o destruir a nuestras instituciones educativas. Así es de que sí es cierto, sí hay pruebas concretas de que hay movida, como lo insinuaron, lo dijeron claramente. Pues diga, yo soy fulano de tal, ¿verdad? La política interna de la universidad es asunto exclusivo de la universidad, porque así lo dicta su autonomía. Pero el interés de que se desarrolle, se trabaje bien en ella, es obligación de todos nosotros colaborar en alguna otra forma.